Saludos, continuamos con el curso de Fundamentos de Programación. Vamos a trabajar con los conceptos básicos de la programación. ¿Qué es lo que debemos de saber para poder programar? Iniciemos definiendo qué es un programa. Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Pero este concepto es muy cerrado. A mí me gusta decir que un programa es una solución. Un programa nos sirve para resolver un problema. ¿Qué es programación? La programación es un proceso que utiliza para idear y ordenar las acciones que se realizarán en el marco de un proyecto. Cuando hablamos de programación en general, podemos hablar de programar un evento, programar un horario o programar una estructura informática para poder resolver un problema determinado. En informática, la programación es el proceso mediante el cual nosotros creamos una solución y le damos seguimiento y mantenimiento. Para programar necesitamos los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que proporciona una serie de instrucciones que permitan a un programador escribir secuencias de órdenes y algoritmos a modo de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora. Hay muchos lenguajes de programación. En esta lámina te muestro algunos de los principales, por ejemplo C, C++, C Sharp, PHP, Python, JavaScript, Visual Basic, Kotlin, Go, Swift y Java. Pero ¿cuál debo aprender? ¿Cómo inicio? Esta es una pregunta a la que nos enfrentamos todos. ¿Cuál es el lenguaje de programación que debo de aprender primero? La verdad es que muchos consideran que debo empezar por el más complicado. Muchos recomiendan empezar con C o con C++, que tienen estructuras muy estrictas o que tienen sintaxis muy estrictas. Pero la verdad es que no es necesario. Se puede aprender con lenguajes de programación que tienen una sintaxis más flexible, como por ejemplo JavaScript, o incluso Python, tiene una sintaxis muy sencilla. Al final depende de a qué te quieras enfocar. Si se quiere trabajar con aplicaciones de escritorio, si se quiere trabajar con aplicaciones para Windows, para Linux, para Mac, o si quieres crear aplicaciones para la web o aplicaciones móviles. En esta lámina mostramos la encuesta de Stack Overflow. Stack Overflow es un sitio de preguntas y respuestas para programadores. Es prácticamente el sitio que todos los programadores utilizan cuando tienen una duda. Y casi siempre la duda que tenemos la vamos a encontrar resuelta aquí en Stack Overflow. Este sitio web realiza dos encuestas anuales y esta es una de las encuestas del 2020. Y dentro de todas las preguntas que realizan está este tema de tecnologías más populares. Y vemos que en primer lugar está JavaScript, luego está HTML y CSS, que no son lenguajes de programación, sino que son tecnologías web. SQL, que es el lenguaje de consultas para bases de datos. Python, Java, Bash, Shell, PowerShell, C Sharp y muchos más. ¿Significa que el que tengo que aprender es JavaScript porque es el más popular? No, simplemente JavaScript es más popular porque actualmente hay muchos desarrolladores que se dedican específicamente a trabajar para la web, a trabajar para diseñar soluciones basadas en la web. Pero Python, por ejemplo, es un lenguaje que tiene mucho crecimiento y no quiere decir que porque C sea menos popular o porque C++ sea menos popular, no los tengo que utilizar. Son lenguajes que, aunque no sean tan populares, tienen mucha demanda e incluso son muy bien pagados. Java ha sido uno de los lenguajes que se encuentra casi siempre en los primeros lugares en casi todas las encuestas y es un lenguaje bastante potente, pero repito una vez más, aquí lo importante es decidirnos qué es lo que queremos realizar. A mí me tomó mucho tiempo poder decidir que a mí lo que me gusta es el desarrollo web, pero si a alguien le gusta, por ejemplo, el desarrollo móvil, tiene que pensar también si quiere dedicarse exclusivamente a trabajar con aplicaciones para Android o para iOS.
o si quiere trabajar para ambas, o si se quiere realizar simplemente sistemas para escritorio, pues pensar para qué tipo de plataforma se quiere trabajar. Incluso Java, por ejemplo, es multiplataforma y los proyectos que se hacen pueden ser ejecutados a través de la máquina virtual de Java en distintos sistemas operativos. Entonces, al final es pensar muy bien qué es lo que quiero realizar, qué proyectos me gustaría hacer y empezar a investigar por esa parte cuáles son las tecnologías que me conviene aprender. Iniciamos con conceptos más específicos de la programación y estos conceptos los vamos a encontrar en cualquier lenguaje de programación. No importa cuál lenguaje sea, vamos a encontrar estos conceptos. Identificadores. Es un conjunto de caracteres alfanuméricos que representa los datos de un programa. En palabras sencillas, es el nombre que le establecemos a un valor, ya sea un valor que va a cambiar o un valor que va a ser fijo. Para establecer nombres correctos a los identificadores, es recomendable que sigamos estas normas. Aquí hay algunos ejemplos. Con la primera norma debe comenzar con una letra. Tenemos acá un ejemplo incorrecto. 1 valor empieza con un número, así que no es una opción válida. Y este empieza con un numeral o con un signo de interrogación, mejor dicho. Y la forma correcta de hacerlo sería escribir valor 1, porque se admiten números, o simplemente la palabra número o num. No debe contener espacios en blanco. Si quiero poner, por ejemplo, un identificador para un valor del primer nombre, no tengo que dejar este espacio en blanco. Lo mejor sería pegarlo. O si tengo val1, lo puedo unir a través de un guión bajo que también es válido. No debe contener caracteres especiales excepto el guión bajo. Como mencioné antes, podemos unir diferentes palabras dentro de un identificador utilizando el guión bajo, pero no vamos a utilizar el guión alto, como es el caso, ni una pleca, ni tampoco tildes, ni signos de interrogación o algún otro tipo de símbolo que se nos ocurra. No es recomendado utilizarlo, no se debe usar porque entonces el lenguaje de programación no lo va a reconocer. La forma correcta sería escribirlo de esta manera, sin espacios, sin caracteres extraños, utilizando nada más el guión bajo donde sea necesario. Y las palabras que llevan tilde, pues no las vamos a escribir con tilde. Incluso muchos recomiendan no utilizar la letra ñ dentro de nuestros identificadores. En la medida de lo posible, la longitud debe ser no mayor a 10 caracteres. Incluso en algunos materiales van a encontrar que no debe superar los 8 caracteres. Cuando hablamos de caracteres, estamos hablando de cada una de las letras, por decirlo así. Entonces acá tenemos un ejemplo que dice primer nombre. Y si contamos, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres. Lo mejor sería escribirlo de una forma más corta, como nombre 1, y el siguiente nombre, o el segundo nombre, podríamos decir nombre 2. Debe ser descriptivo. Si estamos realizando un proyecto y vamos a hacer un cálculo, no podemos estar poniendo val1, val2, resultado 1, resultado 2, porque entonces no vamos a entender exactamente qué está haciendo nuestro algoritmo. Lo mejor es que nuestros identificadores sean lo suficientemente descriptivos para que al momento de leerlo ya sepamos qué es lo que hacen. Por ejemplo, área, base, total pago, etc. ¿Qué es una constante? Es un dato que no cambia durante la ejecución de un programa. Cuando estamos desarrollando un programa, muchas veces nos vamos a topar con que las fórmulas llevan datos que no se van a mover. En este ejemplo, en la fórmula pi por radio al cuadrado, que es la fórmula para calcular el área de un círculo, el valor de pi es constante, ya que siempre va a equivaler a 3.1416. Nunca va a cambiar, siempre va a ser este valor. Por más que nosotros estemos trabajando con un montón de círculos diferentes, siempre pi va a tener este mismo valor y pi se va a mantener dentro de esta fórmula. El número 2, aquí en la potencia, también va a ser constante, no va a cambiar y se va a mantener cada vez que hagamos un cálculo. Por otro lado, tenemos las variables. Y si ya sabemos que constante es algo que se mantiene, pues variable es algo que cambia. Y las variables se definen como espacios en la memoria de la computadora que permiten almacenar temporalmente un dato. Temporalmente, o sea, no son datos que van a estar ahí para siempre en la memoria, sino que van a ir moviéndose dependiendo de cómo se va a ejecutar el programa. El contenido puede cambiar durante la ejecución del programa.
En el ejemplo anterior de la fórmula pi por radio al cuadrado, en donde calculamos el área de un círculo, los valores a del área y r del radio son variables, ya que van a cambiar según el círculo al cual se le calcula el área. Por ejemplo, tenemos este círculo aquí mediano. Este círculo tiene un radio, pero este círculo más pequeño tiene un radio diferente y este mucho más grande tiene un radio diferente. Por tanto, el resultado del área para cada uno va a cambiar. La fórmula va a mantenerse, pi siempre va a seguir valiendo lo mismo, el 2 va a seguir siempre ahí en ese lugar, pero cada vez que ejecutemos el radio va a cambiar y por tanto el área va a cambiar. Entonces podemos decir que área y radio son valores variables. Algo muy importante a tener en cuenta son los tipos de datos. Cada lenguaje de programación tiene muchos tipos de datos, pero los podemos englobar entre grupos: los numéricos, los lógicos y los alfanuméricos. Los numéricos, como el nombre lo indica, son valores de tipo número. En los valores de tipo número podemos tener números enteros, el 3, el -8, o números decimales o flotantes como el 4.3, 50.8, etc. Los valores lógicos solo pueden tener dos estados: true o false. No puede ser los dos al mismo tiempo, ni puede ser otro distinto. Muchas veces vamos a definir true como 1 y false como 0, ya que son valores binarios, y el 1 significaría verdadero y el false lo representamos con un 0. Los valores alfanuméricos, o los datos alfanuméricos, son los datos que pueden contener números y letras. Por ejemplo, un nombre, un año, a pesar de que es un número, si vemos lo escribimos dentro de comillas, y este número, lo que le ocurre al ser alfanumérico es que pierde sus propiedades aritméticas. Entonces, si yo intento a este 2020 restarle 3, no voy a poder, ya que estoy tratando de restar un dato alfanumérico contra un dato numérico. Incluso si intento hacer una suma de este 2020 más 3, muy probablemente lo que ocurra es, en lugar de hacer una suma, una concatenación, y voy a tener 2023. Aquí tenemos otro ejemplo en donde involucramos texto, involucramos números, involucramos caracteres especiales. Los operadores son símbolos que indican cómo se van a manipular los operandos. Y cuando hablamos de un operando, estamos hablando de un dato, de un valor. ¿Cómo vamos a manipular los valores? Pues eso depende de qué operador utilicemos. Y tenemos varios grupos de operadores: aritméticos, relacionales, de asignación y lógicos. Cuando hablamos de operadores aritméticos, estamos hablando de los operadores que nos sirven para las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación, la división, pero también podemos realizar potencias utilizando este símbolo. Podemos utilizar el módulo, que muchas veces lo representamos con el porcentaje, y el módulo nos devolvería el residuo de una división. Y también existe el operador div, que lo que va a hacer es devolvernos solo la parte entera de una división. Están los operadores relacionales, que nos van a servir para hacer comparaciones. Tenemos el igual, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que o distinto. Operadores de asignación. Vemos que el operador de asignación igual también es un operador relacional. Sin embargo, en este caso el operador igual nos va a servir para asignar un valor y no para compararlo. Si yo escribo 3 igual que 3, en ese caso estaría comparándolo. Pero si escribo a igual a 3, estaría asignando el valor de 3 a la variable a. Más igual, menos igual, por igual, entre igual, y este sería mod o módulo igual, son asignaciones que nos permiten de una manera fácil hacer un proceso con un valor. Si escribo a más igual 1, lo que estoy indicando es que a la variable a le voy a sumar 1. Por último tenemos los operadores lógicos AND, OR y NOT. El AND es un operador en el cual ambos operandos tienen que ser verdaderos para que toda la operación sea verdadera. En el OR, con uno de los dos que sea verdadero es suficiente, y el NOT nos va a cambiar el valor.
¿Qué sucede si nos encontramos dentro de una misma expresión varios operadores? Después vamos a utilizar la prioridad de los operadores y vamos a iniciar con los aritméticos. Todas las expresiones entre paréntesis se evalúan primero. Es lo primero que debemos resolver, los paréntesis. Las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de dentro hacia afuera. El paréntesis más interno se evalúa primero. Dentro de una misma expresión, los operadores se evalúan en el siguiente orden. Primero, las potencias. Luego, las multiplicaciones, divisiones y módulos tienen el mismo nivel. La suma y la resta también tienen el mismo nivel, pero se deben realizar después de haber hecho todas las potencias, después de haber hecho las multiplicaciones, las divisiones, etc. Los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Se evalúan primero las operaciones que están agrupadas dentro de paréntesis. Si me encuentro una operación en donde tengo tanto una suma como una resta, voy a resolver la que me encuentre primero en orden de izquierda a derecha. Vamos a resolver algunos ejemplos. 4 más 2 por 5 igual a 14. Si yo decidiera realizar esta operación en el orden que me lo encuentro, yo puedo decir que 4 más 2 es 6, por 5, 30. Tenemos un resultado totalmente diferente al que encontramos acá. Pero si seguimos las reglas y trabajamos con la prioridad de operadores, vamos a saber que primero tenemos que realizar la multiplicación. Entonces 2 por 5 es 10, más 4, 14. En el siguiente caso tenemos 23 por 2 entre 5. Tanto la multiplicación como la división tienen el mismo nivel de prioridad. Por tanto, voy a resolver primero la que me encuentro antes en el orden de izquierda a derecha. 23 por 2, 46 entre 5, 9.2. En el tercer ejemplo tenemos paréntesis involucrados. Tengo una suma, tengo una multiplicación, tengo resta y tengo otra suma. La multiplicación tiene la jerarquía más alta, sin embargo lo primero que debo realizar son los paréntesis. Pero como hay paréntesis anidados, debo resolver primero el más interno, que sería este. 2 más 4, 6. Al ser resuelto, los paréntesis ya los puedo quitar y ahora puedo resolver de nuevo lo que está dentro de paréntesis. No puedo resolver todavía la multiplicación porque hay paréntesis todavía involucrados. 10 menos 6, 4. Ahora nos queda una suma y una multiplicación. La multiplicación tiene mayor jerarquía, por eso resolvemos primero 5 por 4, 20, más 3, 23. En este ejemplo nuevamente tenemos una suma, una resta y una división. ¿Qué resolvemos primero? La división que tiene mayor jerarquía. 140 entre 40, 3.5. La suma y la resta tienen el mismo nivel de prioridad, por tanto resuelvo el que me encuentro primero. 3.5 más 5.09 es 8.59, menos 3.5, 5.08. En el último ejemplo tenemos una multiplicación, pero hay un paréntesis antes, y dentro de este paréntesis tengo una suma y tengo una multiplicación. Por tanto, resuelvo primero esta parte. 3 por 4.1, 12.3. Resuelvo nuevamente lo que está dentro del paréntesis, 1.5 más 12.3. Y ese resultado lo multiplico por 2.1 y tengo como resultado 28.98. ¿Qué ocurre si tenemos una expresión con diferentes tipos de operadores? En los ejemplos anteriores solo trabajamos con los operadores aritméticos, pero aquí vamos a ver qué ocurre si nos encontramos diferentes tipos de operadores juntos. Lo primero que resolveríamos serían los paréntesis, luego las potencias, luego las multiplicaciones, divisiones, módulos y el operador lógico NOT. En cuarto lugar tenemos las sumas, las restas y el operador lógico AND. Y por último tenemos todos los operadores relacionales y el operador lógico OR. Tenemos algunos ejemplos en donde vamos a asignar algunos valores para A, B, C y D. A vale 10, B vale 12, C vale 13 y D vale 10 también. Vamos a evaluar este ejemplo. Ahora parece más complicado, pero simplemente lo único que tenemos que hacer es recordar que estos valores que están representados con letras los tenemos acá escritos de cuánto vale. A vale 10, B vale 12,
Entonces, lo primero que voy a resolver sería esta parte, que está dentro de los paréntesis. Y si A es mayor que B, sería verdadero, pero podemos ver que es falso porque 10 no es mayor que 12. ¿Qué es lo siguiente que debo resolver? Este OR no lo puedo resolver porque todavía no he resuelto esta parte de este paréntesis. Igual el AND, igual esta parte, tengo que resolverlo. Entonces, vamos primero con este paréntesis. A es menor que C, 10 es menor que 13, es verdadero. ¿Puedo resolver ya esta parte? Sí, pero aún nos falta sacar esto de aquí, de estos paréntesis. Entonces, continuamos con esta otra parte. A es igual a C, 10 es igual a 13. No. A es mayor o igual que B. A es 10, B es 12. Falso. Ahora nos queda estas operaciones que están siempre dentro del paréntesis. Ya resolvimos esto, ahora tenemos un OR. Como mencioné anteriormente, para que un OR sea verdadero, con que una de las dos expresiones sea verdadero basta. Esta es falsa, pero esta es verdadera, entonces el resultado es verdadero. Aquí tenemos nuevamente un OR, pero no tenemos ninguna parte verdadera, entonces falso. Y por último tenemos un AND. En el AND, ambas tienen que ser verdaderas. Y como acá hay una verdadera y una falsa, entonces la expresión resulta ser falsa. Siguiente ejemplo similar. Vamos a resolverlo un poco más rápido. A mayor o igual que B. Falso. 10 no es mayor ni igual a 12. A es menor que D. Falso. 10 no es menor que 10. A es mayor o igual que D. Es verdadero. A es igual que D. No es mayor, pero es igual. Y por último, C es mayor que D. 13 es mayor que 10. Verdadero. Tenemos un OR. F o F nos va a dar falso. Tenemos un AND. Ambas tienen que ser verdaderas. Este es el caso. Y tenemos nuevamente un AND. No son verdaderas ambas, por tanto la expresión es falsa. Por último tenemos esta expresión corta. ¿Qué resolvemos primero? Paréntesis. A es igual que C. Falso. C es mayor que B. Verdadero. ¿Puedo resolver esta parte? No, pues el not tiene mayor prioridad que la and. Entonces tengo que resolver primero este not, esta negación. Y esta negación simplemente nos indica que este valor va a cambiar. Y como solo puede tener dos estados, si está en falso, pues va a pasar a verdadero. Bajo este otro valor. Y ahora sí resuelvo el and. Verdadero y verdadero es verdadero. Estos son todos los conceptos básicos que debemos de tener en cuenta antes de empezar a trabajar con algoritmos. En el siguiente video vamos a introducirnos a esta parte de los algoritmos, vamos a conocer algunos conceptos básicos y vamos a aprender también los diferentes tipos de lenguajes algorítmicos que existen.